Sinceramente no podemos creer todo lo que está pasando con Canadá, Trump, Estados Unidos. Mejor dicho, esto es una absoluta locura y creemos que vale la pena hablar sobre lo que está pasando. Trump les dice a los canadienses que elijan al hombre que permitirá que Canadá se convierta en el estado número 51. Y es que realmente, ¿quién se iba a imaginar que esto iba a suceder? Realmente, si nos ponemos a pensar, si le hubieras dicho a cualquier canadiense hace 6 meses que algo así iba a suceder, te hubiese dicho que estás completamente loco. Quienes ya nos siguen hace tiempo saben que nosotros también tenemos la nacionalidad canadiense. Y precisamente pudimos votar ahorita, antes de que pasaran todas las elecciones, pudimos dar nuestro voto anticipado. Pero todo esto que está pasando con las elecciones realmente vale la pena revisarlo, porque además es muy importante para lo que viene de aquí en adelante para el país. Y es que antes de empezar a hablar de Estados Unidos y de su presidente, pongamos un poco en contexto la situación de Canadá en los últimos años, y es que la verdad han sido años bastante difíciles. A pesar de que Canadá siempre ha sido un gran país, que está posicionado en los primeros rankings mundiales de calidad de vida, de seguridad, de un montón de cosas, no es un secreto para nadie que en los últimos años, realmente desde el 2020 hacia acá, han habido algunos problemas y algunas cosas que antes realmente o no se veían o se veían muy poquito, y en estos últimos años se ha aumentado bastante. Uno de los más evidentes de todos y del que primero yo creo que mucha gente habla y de lo que está pasando en este momento es gran causante también, es el crecimiento poblacional. Canadá tuvo un crecimiento poblacional impresionante desde el 2020 hasta el 2024. La población en Canadá creció casi 4 millones de personas, es un incremento del 10% poblacional, que son tan solamente 4 años, pues obviamente empieza a tener impactos en diferentes sectores. De los países del G7, Canadá fue el que más rápido creció poblacionalmente en porcentaje. Esto pues obviamente empieza a involucrar diferentes cosas que no se intencionaban, pero que se empiezan a causar por los laditos. Y es que esto desencadenó varios problemas, algunos que ya existían, pero a causa de todo esto se exacerbaron. Por ejemplo, el tema de la vivienda, a nosotros nos tocó vivirlo en carne propia, y es que realmente no había lugar para tanta gente que estaba llegando. Por ejemplo, los precios de las viviendas se volvieron una cosa loquísima, sobre todo en las principales ciudades. En Toronto, en la ciudad donde nosotros vivíamos, en Waterloo, también estaban carísimos. En Vancouver ni se diga. En las ciudades principales casi que no se podía, digamos, comprar una casa, era muy difícil, los precios estaban súper altos, y no solamente eso, sino también los precios de los arriendos. Y es que en un punto las cosas estaban pero tan costosas que muchas familias optaban por compartir vivienda con otras familias, algo que digamos puede ser muy común en algunas culturas, pero en otras no tanto, que literalmente les tocaba vivir de a varias familias en una misma casa, en un mismo apartamento, lo cual se volvió un caos. Y bueno, aquí también se empezaron a presentar todos los problemas del sistema de salud que mucha gente habla, y es que realmente sí empezaron a pasar. Y es que literalmente no había tantas camas hospitalarias, ni médicos, ni enfermeras para tanta gente que llegó. Digamos que hubo una gran presión en el sistema de salud y empezaron a pasar diferentes cosas. Incluso los pocos médicos que había, porque es que no hay suficientes especialistas aún para la cantidad de población que existe en Canadá, a pesar de que no es una población muy grande, digamos, a nivel mundial, pero sí pues la cantidad de médicos por persona es baja. Y muchos de estos médicos también se empezaron a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, digamos que era relativamente fácil empezar a ejercer su profesión y les pagaban muchísimo más. En Estados Unidos los médicos pues ganan muchísimo más que en Canadá, y eso es lo que pasa en diferentes profesiones, y es que Estados Unidos se le lleva el talento a Canadá por los mejores salarios que tienen. Otra cosa que también se disparó muchísimo fue la inseguridad, y es que cuando las cosas están tan caras empiezan a surgir temas como el hambre, o digamos muchas personas que no pueden pagar por su vivienda, entonces empiezan a acudir a sustancias, digamos, no sé, psicoactivas y otras cosas que no son deseables, y empiezan los robos de, por ejemplo, carros, gente que se metía a las casas de las personas a robar cosas. Mucho se vio el tema de robos de carros, que eso es un tema aparte que se puede hacer todo un video, pero pues
mucho ese tema se aumentó. Por ejemplo, nosotros que vivíamos en unos apartamentos, nunca había pasado nada ahí y empezaron a robarse también las cosas de Amazon, los pedidos de Amazon que nos llegaban a nosotros en nuestro apartamento. Normalmente, pues si no cabían en la cajita del mail, los ponían en la puerta de la casa y normalmente no pasaba nada, nadie se robaba lo que de nadie, no pasaba absolutamente nada. Y nos tocó a nosotros que varias veces hicimos pedidos en Amazon y llegábamos a la casa o abríamos la puerta después de estar todo el día trabajando y resulta que no estaban las cosas o encontrábamos los paquetes por ahí regados, cosas que nunca habían pasado y que nunca pensaríamos. Por ejemplo, nosotros que venimos de Colombia, que pues lastimosamente es un país que es más inseguro, nosotros decíamos no, eso nunca va a pasar en Canadá y pues lastimosamente cosas que empezaron a pasar y pues no solamente sabemos que nos pasaron a nosotros, sino también a muchos amigos de nosotros también les pasaron cosas similares. Entonces estas cosas realmente no pasaban antes y en los últimos años empezaron a suceder y a hacerse mucho más visibles y mucho más fuertes. Todo esto lo que empezó a generar fue diferentes cosas y dentro de esta fue un sentimiento anti-inmigrante, algo que en Canadá era relativamente raro en el pasado, y es que antes los inmigrantes pues eran bienvenidos. Al final es un país que se ha formado gracias a la inmigración. Sin embargo, en los últimos años empezó a cambiar un poco el sentimiento y sobre todo hacia algunas culturas que empezaron a llegar masivamente. Y esto realmente no estamos hablando solamente de los canadienses, incluso personas internacionales también empiezan a mostrar un racismo hacia personas como por ejemplo las personas de la India, que llegaron en grandes multitudes y que bueno, digamos siendo justos, ellos no todos empezaron a seguir las normas o adaptarse al país. Pero esto mismo pasa con todas las otras culturas, con las culturas latinoamericanas, y es que siempre llegan personas que siguen las normas, otras que no siguen las normas, pero claramente por la cantidad de personas que empezaron a llegar de estas nacionalidades, pues digamos que uno u otro que no siguiera las normas, pues empezó a generar muchísimo más ruido y esto empezó a causar que muchas personas dejaran de quererlo. Esto al final pues empezó a causar diferentes problemas y pues la gente en general, no solamente los canadienses, digamos, que se creen canadienses desde hace muchos años porque sus papás fueron los que emigraron y no ellos, o los canadienses que de verdad llevan como con las generaciones desde que Inglaterra era quien pobló Canadá, pues en ese momento la gente empezó a pedir un cambio. Y en ese momento la popularidad del primer ministro, que era Justin Trudeau, se vino totalmente al piso. Muchas personas que antes se sentían identificadas con sus políticas, que estaban de acuerdo con lo que le estaba haciendo, empezaron realmente hasta odiarlo. Y eso que es un tipo que es bastante carismático y hasta bien parecido, porque eso sí es, eso no se puede negar, el hombre tiene lo suyo, pero bueno, continuemos. En ese momento también mucha gente se volcó entonces hacia el otro lado. ¿Cuál es la solución para que ya ese personaje no esté en el poder? Entonces muchas personas empezaron a ver a Pierre, que es digamos el líder del Partido Conservador de Canadá, como una buena opción para un cambio después de los 8 años de mandato que estuvo, digamos, Trudeau en el poder, para como ya cambiar las cosas, resetear, volver a empezar, volver a tener otro panorama. Todos los debates y todo lo que se hablaba estaba relacionado con los problemas que el país creía que tenía que enfrentar en su momento y que todavía existen, pero digamos que en ese momento eran como la prioridad. Dentro de esto se está hablando del costo de vida, pues que el costo de vida en Canadá ha sido excesivamente alto en los últimos años. También el tema de las viviendas y como la gente ya no puede ni siquiera pagar los arriendos tan fácilmente por todos los precios tan locos en los que se incrementaron los arriendos en los últimos años. También el precio de las casas que pues subieron muchísimo y ya la gente no estaba pudiendo comprar, y eso está muy arraigado en la cultura canadiense del poder comprar casa porque está asociado con el éxito. Entonces al final digamos que muchas cosas empezaron a pasar y las conversaciones estaban alrededor de todo eso. También el tema de la seguridad, del tema de la cantidad de robos de carros que estaban pasando, muchas cosas, todo esto estaba en la mentalidad de las personas. Y como tantas personas estaban viendo pues que en los últimos años es que se habían generado, digamos, o exacerbado tantos problemas y que habían sido con el Partido Liberal, pues realmente la gente no estaba apoyando mucho el partido, incluso querían un cambio. Era tan evidente la necesidad y de querer un cambio que el Partido Conservador se estaba mostrando como el gran ganador en las encuestas de votación que venían de estas elecciones. El Partido Conservador estaba por encima del 40% de intención de voto, mientras los liberales, que era el gobierno, digamos, que estaba en ese momento, bueno, que sigue siendo el gobierno hoy en día,
estaba apenas por encima del 20% de intención de voto. Entonces los conservadores iban a ser al final los claros ganadores, o eso mostraban las encuestas en ese momento de estas elecciones. Y en todo esto pasó algo que dejó, digamos, sorprendidos a muchos canadienses, y es que renunció Trudeau como primer ministro, dejando encargado del Partido Liberal y pues como primer ministro también a Mark Carney. En ese momento, digamos que ya había sido electo Trump como presidente de los Estados Unidos, y de hecho también ya habían iniciado las conversaciones sobre los aranceles y también temas de mal gusto, como el comentario que hizo Trump sobre Canadá convirtiéndose en un estado más de Estados Unidos, diciendo que eso no era, por ejemplo, ni siquiera un país real, básicamente que Canadá estaría muerto si no fuera por Estados Unidos. Esto cambió por completo muchas cosas en el país, y dentro de estas cosas es precisamente como las prioridades que se les estaban dando a los diferentes temas. Ya la gente dejó de hablar de quién construía casas más rápido, las propuestas para construir casas más rápido, tampoco hablar de temas ambientales necesariamente, ni tampoco sobre el costo de vida que estaba altísimo. Digamos que las prioridades empezaron a ser ahora Trump. Y Trump, ¿quién iba a lidiar con Trump? ¿Quién iba a ser, digamos, la persona que mejor iba a hacer la estrategia para poder sacar adelante a Canadá en estos años tan difíciles que viene con la administración de Estados Unidos? Y pues al final las cosas, digamos, que empezaron a cambiarse de prioridad. Todo el mundo reordenó y empezó a cambiar. Ok, ya no estamos en temas de qué es lo que queremos y cuál es el país que queremos, sino sencillamente cómo vamos a sobrevivir. Todo el mundo en mentalidad de supervivencia para los próximos años. Y es que esto empezó a cambiar por completo la intención de voto de muchas personas, porque empezaron a ver a Carney como una persona que estaba mejor preparada en el ámbito económico, en el ámbito de crisis, porque él ya, digamos que es súper bien preparado, pero además también ya había demostrado que lo hacía bien durante el periodo del 2008, que ahí hubo una crisis y él estaba, digamos, en el Banco de Canadá, muchas cosas que ya daban como respaldo de su expertise y de las cosas buenas que podía hacer. Y por otro lado, la gente también empezó a ver a Pierre como alguien que tal vez tenía un poco de ideología similar a la que tenía Trump en algunos casos, o la gente se empezó a asustar, así no haya sido, digamos, directamente dicho por él o cualquier cosa, la gente se empezó a asustar, y eso también tuvo bastantes repercusiones en, digamos, el cambio de mindset y la elección que iba a hacer la gente en, digamos, las votaciones. Entonces, por esto se puede decir que Trump cambió muchas cosas muy rápidamente en Canadá, y dentro de estas cosas está precisamente la unificación de un país. Todo el mundo empezó como con cosas similares, a pesar de que todo el mundo está tan dividido políticamente sobre un partido sobre el otro. Todo el mundo empezó a pensar sobre las cosas que se debían hacer para poder, digamos, superar toda esta crisis que está generando Trump. Empezaron todo el sentimiento de compra canadiense, no compres más estadounidense. También empezó a hablarse sobre cómo eliminar todas las barreras e impedimentos entre las economías que existen entre provincias, porque es que Canadá es un caso muy particular, y es que cada provincia es como si fuera un país completamente aparte y existen barreras muy grandes para poder comerciar entre provincias. Nosotros, incluso que trabajamos con empresas dentro de Canadá durante mucho tiempo, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, yo en la industria de la cerveza, pensar en importar o bueno, en exportar nuestras cervezas a otra provincia era súper difícil por la cantidad de impuestos que les ponían, la cantidad de burocracia que existía para poderlo hacer. Entonces todo eso se unificó, todo el mundo está viendo cómo dejar de depender de Estados Unidos para poder sacar la industria nacional adelante. Entonces, cómo eliminar esas barreras interprovinciales. También el tema de que provincias tan apartadas como por ejemplo Quebec, que históricamente no ha sido, digamos, una de las provincias que se considere una provincia canadiense con orgullo. Digamos que Quebec siempre ha tenido como su sentimiento nacionalista propio. Ellos pues al final son una nación propia dentro de Canadá. Eso es un tema aparte, pero bueno, es un tema súper enredado. Y ellos, digamos, que siempre han querido como de cierta forma ser independientes de Canadá. Por eso existe el partido quebecois, que es, digamos, apoyando el tema separatista de Canadá, toda la cosa. Incluso los quebequenses se unieron al sentimiento nacionalista de decir: nosotros somos canadienses, no nos conviene ser parte de Estados Unidos, porque al final, dentro de todas las cosas, Canadá nos ha respetado a nosotros nuestra identidad,
nuestro idioma, tenemos mucha independencia en muchas decisiones que tenemos. ¿Qué pasaría si nos volvemos parte de Estados Unidos? Pues seguramente nos imponen el inglés, nos quitan mucha autonomía que tenemos en este momento, entonces ahora sí somos canadienses orgullosos, vamos a hacer respetar a Canadá. Mejor dicho, Trump lo que logró es una cosa que muchas personas pensaban que era imposible y que en este momento está cambiando por completo la identidad nuevamente y el ADN de muchos canadienses. Y es que en estas elecciones hubo una cantidad histórica de número de votantes, mostrando claramente que Canadá no quiere ser parte, ni los canadienses queremos ser parte de Estados Unidos, y además que digamos que estamos unidos como un país y les interesa bastante cuál va a ser el futuro del país. Independientemente de por quién hayas votado y de qué partido seas, creemos que en este momento es un momento de unión de los canadienses, de que Canadá nos acaba de demostrar que cuando se presentan amenazas externas, todo un país se puede unir para tomar decisiones. Sí, que las decisiones han cambiado muchísimo en los últimos meses y que mucha gente no se esperaba los resultados de estas elecciones. Pero independientemente de a quien hayas apoyado durante estas elecciones, sí creemos que todo el mundo nos debemos unir, porque al final Canadá sí es un país independiente que se debe respetar, y a partir de este momento vamos a hacer todos un esfuerzo para, primero, darle más fuerza a la economía de nuestro país. También desde las posibilidades que cada uno tenga, apoyar, digamos, la economía nacional, poder uno mismo empezar a visitar más lugares dentro de Canadá que en Estados Unidos. Pues mucha gente como nosotros también amábamos ir a Estados Unidos e ir y escaparnos del invierno canadiense y todas estas cosas. Creo que en este momento es un momento de darle todo ese apoyo nacional a la economía canadiense, a poder demostrarle a Estados Unidos que, aunque sí dependíamos muchísimo de ellos, porque es una realidad, podemos empezar a depender mucho menos, y bueno, a partir de este momento que las cosas empiecen a cambiar. Desde un parque de Tokio les mandamos un abrazo muy fraternal a todos nuestros amigos canadienses, nuestros compatriotas canadienses, y también le agradecemos a Trump, no necesariamente por los resultados de las elecciones, sino porque ahora como canadienses somos mucho más unidos y mucho más patrióticos de lo que éramos antes. Sinceramente esperamos que este nuevo gobierno pueda poner y cambiar muchas cosas de las que estaban pasando anteriormente en Canadá, independientemente que sea el mismo partido, independientemente de que tal vez muchas personas no estén contentos con la elección. Es el momento de que el gobierno demuestre que las promesas que hizo se pueden cumplir, y que adicionalmente todo este momento que está pasando Canadá tan difícil y que seguramente va a pasar, pues porque al final siguen siendo muchas imposiciones de parte de Estados Unidos y seguimos dependiendo mucho de ellos, pues que al final las cosas sí funcionan, que el futuro de Canadá sea próspero y pues que las futuras generaciones de este país realmente puedan ver los años dorados que vivió Canadá durante mucho tiempo. Y bueno, por último, no nos podemos ir sin preguntar aquí, ¿tú qué crees que va a pasar con estos resultados? ¿Crees que son positivos para el país? ¿Crees que son negativos para el país? ¿Cómo ves a Canadá en los siguientes años? ¿Qué crees que va a pasar con todo esto de Estados Unidos? ¿Será que realmente Estados Unidos es una amenaza para Canadá y volverse el Estado 51? Mejor dicho, cuéntanos en los comentarios qué está pasando en tu mente por este momento con todo lo que está pasando. Y nos vemos en un próximo video. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen.